Hola a todos, yo soy Pablo, uno de los residentes de geriatría y bueno, en primer lugar, de parte de todo nuestro servicio, daros la enhorabuena por el estudio y el esfuerzo que habéis hecho este año. Nos imaginamos que ha sido todavía más complejo teniendo en cuenta la situación de pandemia y como no podéis venir a hacer las visitas que solíamos hacer por los hospitales, pues nuestra idea es enseñaros un poquito el servicio. De antemano, daros la enhorabuena, decir que escojáis lo que escojáis, va a estar bien y que si escojáis geriatría en el Hospital de Lugo no os vais a equivocar. Venid conmigo. Hola a todos, yo soy María Jaime Mascadona Canal, soy residente del primer año de geriatría aquí en el UNA y bueno, básicamente nuestro primer año de residencia se basa en rotar los diferentes servicios que hay en el hospital, entre medicina interna, neumo, infecciosas, cardio, así un poco de conocimiento general para ir adquiriendo justo antes de entrar en geriatría. Y también tenemos durante el primer año las guardias en urgencias, justo antes de pasar al área médica. Hola, yo soy Pablo Morelles, soy residente de segundo año de geriatría y en este segundo año vais a pasar 9-10 meses en esta unidad, en la unidad de agudos, que está situada en la tercera planta del hospital e integrada en el complejo hospitalario. Acompañadme. En la unidad de agudos valoramos todas las patologías agudas del anciano. Hacemos especial hincapié en los síndromes geriátricos, pero todas las patologías del anciano son específicas. Para ello tenemos sesiones todas las semanas, todos los miércoles en concreto, donde valoramos, revisamos temas bibliográficos, casos clínicos, propuestas para congresos, y los martes hacemos estadillos todos los médicos donde comentamos en conjunto todos los pacientes para resolver también aquellas dudas que tengamos. Yo los aspectos que más destacaría de esta rotación es que trabajamos mano a mano con el personal de enfermería, sin duda muy importantes en el manejo del paciente anciano, y vais a aprender no solo a manejar la patología médica, sino también los cuidados que son muy importantes. A mayores contamos con unidad de media estancia. Venid conmigo. Consta de 10 camas, está también integrada en el hospital y aquí derivamos a pacientes de nuestra propia especialidad que son candidatos y se pueden beneficiar de rehabilitación. También nos lo derivan de otras especialidades para optimizar al paciente. Integramos sobre todo los grandes síndromes geriátricos, primando la funcionalidad y lo cognitivo. Hola, soy Sandra Nieto, residente del tercer año de geriatría del Hospital de Lugo. Nos encontramos en el Hospital de Día. Aquí, en estas consultas, podemos valorar a los pacientes con síndromes geriátricos para evitar así el ingreso y para evitar así también que pasen por urgencias. Nosotros tenemos una enfermera asesora también para, entre otras cosas, realizar el seguimiento de los pacientes después de haber sido dado de alta en la unidad de agudos. Aquí podemos poner tanto tratamientos como realizar pruebas complementarias y, lo que dije antes, también evitar así el ingreso. Tenemos un proyecto con las residencias que nos pueden llamar en cualquier momento para si tienen alguna duda e incluso los pacientes poder venir al hospital de día para ser valorados. Y también tenemos un proyecto con los especialistas para realizar la valoración de fragilidad tanto en pacientes geriátricos oncológicos, en pacientes nefrópatas y en pacientes cardiópatas para valorar tanto TAVI como tratamientos oncológicos como tratamiento de terapia renal sustitutiva. Y este es mi hospital de día. Hola, soy Vanessa Álvarez, soy residente de geriatría de cuarto año. Estamos en consultas externas. Aquí realizamos un abordaje integral de nuestros pacientes a nivel ambulatorio. Valoramos todas las enfermedades crónicas del paciente anciano, especialmente los grandes síndromes geriátricos, la fragilidad cognitiva y funcional sobre todo. Para ello nos apoyamos en diversas escalas y baterías y utilizamos como base la valoración geriátrica integral para conseguir un correcto abordaje de nuestros pacientes. Este es mi cuarto y último año como residente de geriatría. Es verdad que la época de residente es muy dura, pero aquí formamos un gran equipo y nos ayudamos en la toma de decisiones. El primer año realizamos guardias de urgencias, a partir de entonces guardias de área médica. ¿Qué tal, Sandra?
Vale, ya que me queda un año, ¿tú qué volverías a escoger? Jeje. ¡Geriatría! ¿En dónde? de Lugo! En el Hospital de Lugo. Cualquier línea que tengáis, os vamos a dejar un correo por aquí debajo y nos enviáis cualquier duda y información que podamos otorgar. Bienvenidos. Charo, no sé qué viste en mí. He pensado en llamarte 1000 veces, ya sabes que sí.